sea, para mí encontrar Metrópolis, yo sé que nunca voy a llegar más lejos en la profesión, ¿no? Es como un tope, no podés pasar de ahí. Por devolverle una pieza faltante a la historia del cine es el sentido último de la tarea que yo hago. Y me lo han preguntado, y más de una vez, vos sos como la Indiana Jones de los archivos cinematográficos, porque existe esta fantasía de la aventura. Ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass diese Szenen nochmal auftauchen, und zwar deswegen, weil es eigentlich keinen Film gibt, auf den so viel restauratorische Mühe und Recherche verwandt wurde. Es ist schwer, das Gefühl ist unheimlich schwer zu beschreiben. Es macht einen sehr, sehr glücklich. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Menschen haben nach diesem Material gesucht und auf einmal ist es da und man kann es kaum glauben. Muchas veces uno lee un libro que le gusta mucho o ves una película que te gusta mucho y te dan ganas de que dure un poco más o de que se escriba un capítulo más. Bueno, de repente tenés esa posibilidad. Y quedamos tal día fui y tardamos 10 minutos. O sea, me dijo, acá está la lata. Bueno, me la llevé, la miré un poquito. La película estaba clasificada, inventariada, catalogada en una estantería metálica con una etiqueta que decía Metrópolis. Soy cinéfilo, así que nunca podía haber sabido que la película tenía más tiempo, más escena, menos escena, más secuencia, menos secuencia. Una vez que hicimos todo ese índice, la guardamos adentro de un mueble, bajo llave, y ahí quedó. Un día llegué acá y me dicen, no digan nada, pero la copia de Metrópolis que tenemos tienen guardadas escenas que no la tienen los alemanes. Y yo dije, están fantaseando. Cuando nosotros encontramos la película, yo me pasé una semana pensando qué hacer. Lo que decidimos con Fernando fue comunicárselo a quien en realidad fue el primero en contar la historia y en empezar a buscar las imágenes faltantes, que es Enno Patalás, el historiador y crítico alemán, porque sabía que él era el espectador natural para estas imágenes. Entender la emoción de la gente que había estado tantos años buscándolas. Me dijo, no lo vas a poder creer, pero creo que encontramos las imágenes faltantes de Metrópolis. Y me pidió el contacto con Enno Patalás. Das ist alles, haben wir alles nicht, das ganze Stück. Y no tuvimos respuesta. Ni pelota. Dijimos, esto es imposible, evidentemente no nos creen. At first, I did not jump at this notice until I got your email and Luciano's message, because I thought, oh well, it's one of those Metropolis stories. Am Anfang nicht wirklich so einfach einzuschätzen, wie ist diese Nachricht zu bewerten. Wir werden immer wieder konfrontiert mit Nachrichten, hier ist was gefunden worden, dort ist was gefunden worden, jetzt nicht unbedingt nur zu Metrópolis. Es el santo grial de la historia del cine. Mucha gente debe haber mentido en relación con la versión completa de la película. Metrópolis es una película que han estado buscando mucho, durante mucho tiempo, y realmente sonaba inverosímil. Entonces se me ocurrió, yo tenía que hacer un viaje a España por un laburo, digo,
Berriatúa, español, restauró Fausto, Nosferatu, les tiene que importar esto. Es una película que me apasiona, como puedes ver. Bueno, yo estaba en mi casa tranquilamente, era un 1 de mayo, y recibo una llamada telefónica de alguien que no conocía de nada. Y me dice lo que uno ya esperaba, ¿no? Dice, bueno, habría que ver, ahí tuvo tantas versiones, pero le digo, no. Si tiene un minuto, vea esto, porque acá están tal escena y tal escena. ¿Dónde está usted?, me dice. Me recibe muy cordialmente, qué sé yo, y ponemos el VHS. Y ve la escena de Fredersen, entra en la casa de Rodwan y se descubre el monumento a Hell, ¿no? ¡Epa!, me dice, caramba. Y avanzamos y le muestro todo el acto 7, ¿no? Y después el final. Y de pronto empiezan a aparecer todas las secuencias que se sabía que no existían, o sea, que habían desaparecido y nadie había encontrado durante 20 y tantos años. Y ahí estaba. No, alucinante. No daba crédito a mis ojos, o sea, estaba súper feliz, era un regalo genial lo que me acababan de hacer en ese momento, claro. Y me dice, ¿puedo copiar esto? No. Y él fue quien le dijo a la gente de la Fundación Murnau, esta gente tiene lo que dice que tiene, esto es así. Me acuerdo la sorpresa cuando les escribo y Martin Corber, por ejemplo, me dice, pero tú estás seguro de que has visto eso, pero ¿cómo diablos lo has visto si está en Argentina? Me dice, con un telescopio enorme. Digo que no, que me lo han traído a casa, o sea, que es así de simple. Creo que me lo preguntó como 9 veces. Pero realmente eso existe, o sea, ¿realmente lo has visto? Contestación, sí, lo he visto. Días después, ¿pero estás seguro de que ese material es? O sea, nadie se lo podía creer, o sea. Una buena amiga mía me sugirió que hablara con una corresponsal alemana en Buenos Aires. Llegamos a la conclusión, después de una conversación, que Die Zeit era el medio más adecuado para esto, y lo que van a hacer es mandar un par de expertos alemanes a que venga a ver lo que ustedes tienen y confirme que efectivamente es lo que ustedes dicen, que los alemanes no pudieron viajar a la Argentina. Y me dicen, bueno, ¿y vos podés venir? ¿Estás lista? ¿Pasado mañana podés viajar a Alemania? Bueno, llego a Berlín y me llevan a la Filmoteca Alemana, un ramo de flores así. Entro a una sala, un microcine muy pequeñito, donde había 5 personas que obviamente yo no conocía. Martin Körber, uno de los restauradores que trabajan para Cinemateca Alemana. Anke Wilkening, que es una restauradora que está trabajando sobre algunas películas del cine mudo alemán, y Rainer Rota, que es el director de la Filmoteca Alemana, con una computadora y un DVD con la versión restaurada de Metrópolis. Muy ansiosos y esperando. Ja, ich bin noch gespannter als zuvor. Nein, ich weiß ja, dass einige Szenen schon erwähnt wurden, von denen wir wissen, dass sie verloren sind. Und also mir persönlich würde es noch nie angeboten, und Martin Körber sagt ja, einmal im Monat meldet sich jemand und sagt, wir haben Metropolis gefunden, und vielleicht ist es ja jetzt gefunden. Sagen wir mal so, es ist mindestens eine andere historische Stunde in der Rekonstruktion von Metropolis. Das ist ja bisher eine never-ending story. Insofern war es schon wie ein kleines Kind, ja, vor Ostern. Man weiß, es gibt Ostereier, aber man weiß nicht genau, was drin ist. Wir wussten nicht genau, wie vollständig es ist, und wir wussten nicht genau, wie die Bildqualität ist. Das war Vorfreude, Spannung. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, ja. Pusieron el DVD proyectado ahí, y mientras comparaban en una computadora la versión de ellos con eso que yo llevé, silencio absoluto. El periodista muy nervioso todo el tiempo, porque él quería que esto fuera muy emocionante, porque él tenía una nota que escribir. Entonces todo el tiempo, cada 30 segundos preguntaba, ¿y esa escena es nueva? ¿Y esa escena es nueva? Y
hay que esperar casi 25 minutos o media hora para que aparezca una de las primeras escenas. Es que el periodista ya estaba convencido que había gastado miles de euros al divino botón, hasta que Martin Koerberg hizo un comentario. Yeah, this is also something that we don't have. That's just a preview of coming Y a partir de ahí, cuando ya se suceden las escenas nuevas, se aflojaron todos y todo cambió. You haven't seen this before? No, never. It doesn't exist so far. We have a lot of stills from this video, so we know what it's supposed to look like. And he takes a look at a pan from the Garden of Pleasures or whatever. That's not here. Okay. Aha, so the monk isn't there. Just the Bible. Here goes. Yeah. Darf ich das behalten? Some of the prejudices against the complete version, which survived, it was too long, it was too, melodramatic, so they suddenly disappear, because now you see that the film was indeed well structured, even if it was 150 minutes, but with good reason. Also es ist viel mehr Emotion drin, die Nebenfiguren haben eine ganz andere Bedeutung, man versteht besser die Vorgeschichte. All das, was man vielleicht aus der Lektüre des Drehbuchs sich erschließen konnte, sieht man jetzt. Und das macht den ganz großen Unterschied. Diese bewegten Bilder bewegen den Zuschauer eben doch mehr als das Wissen aus dem Drehbuch. Yo quería que la película la viera en Patalas. Patalas no vive en Berlín. Y yo insistí, así que, me dicen, entonces tenés que viajar vos a Múnich. Bueno, vamos para Múnich. A mí me llevó 15, 20 minutos entender que estaba en el departamento de Patalas, sentada frente a un televisor. Yo no paraba de mirar a mi alrededor todo, porque tiene una biblioteca increíble y tiene fotos y cartas y cosas de... Entonces yo me la pasé como cholula. Para mí fue eso, un momento muy cholulo. Estar adentro del departamento de Patalas chusmeándole y a la vez sentir que estaba invadiendo la privacidad de alguien que es eso, es el cholulismo, ¿no? Digamos. Pusimos el DVD en su aparatito, en su televisor viejito y en su DVD, y él se sentó a mirarla. La vio completa de principio a final. Para mí, estar sentada al lado de Patalas mirando por primera vez las imágenes perdidas de Metrópolis, y va a estar entre el top 5 de los momentos, por lo menos profesionales de mi vida, que no me voy a olvidar más. Das ist alles, haben wir alles aus irgendwelchen schriftlichen Quellen gehabt und so beschrieben, wie es dann da auch kommt. Das hat mit mir getrennt und haben auch nicht gewusst, wie es zusammengehört. Und haben das, glaube ich, im Stück, haben das dann etwas anders montiert. This comes from the collection of a private collector, an Argentine private collector who started collecting film very early in the 40s. We already knew that the version that was released in Argentina in 1928 came from Germany and it was not the American version. ¿Quieren ver el aviso original de Metrópolis? Ahí está, míralo. Inglaterra desembarca acá en 1922, 23, una cosa así, de la mano de un señor que se llama Adolfo Wilson. Y Wilson todos los años viaja a Europa, compra cosas. De donde más trae, por supuesto, es de Alemania, porque seguían los mismos vínculos comerciales con UFA. La versión que se estrena en Alemania, que suponemos todos que es la versión de Lang, se estrena en enero del 27. Entre enero, los primeros días de febrero, posiblemente el día del estreno mismo, no sabemos, Wilson la ve, se entusiasma muchísimo con la película y la compra. Cuando vuelve en febrero dice, he visto la película más extraordinaria de todos los tiempos, estoy muy orgulloso de haberla comprado, y ya declara haberla comprado en ese momento, cuando vuelve a fines de febrero. Y en abril la retiran de circulación y la reestrenan en agosto ya cortada. Y esa es la razón por la cual lo que termina existiendo acá en Argentina es la versión completa. Es decir, porque estamos hablando de un tipo que está en el lugar correcto en el momento correcto. Si él hubiera viajado a Alemania, 3 meses después, ya se hubiera encontrado con que la versión original ya no era la original. Wilson viajaba todos los años a ver películas. Yo recuerdo haberlo entrevistado
en la Cinemateca Argentina. Cada vez que lo entrevistan, el tipo lo que hace es dar, tipo gacetilla, la lista de las cosas que ha comprado y muy rara vez se detiene. De hecho, creo que de los que yo leí, por lo menos la única entrevista en la que dice he visto una obra maestra extraordinaria, la película más grande de todo el tiempo, yo es en el caso de Metrópolis. Claro, porque el refinamiento estético que tenía este productor es el que logró que llegara aquí Metrópolis y se exhibiera. No era un productor corriente, tenía una gran capacidad para el dibujo y hacía los dibujos publicitarios de ese incipiente cine. Es decir, que estamos frente a un productor que no se movía solamente por lo comercial, sino también por lo estético y dentro de eso apuntó bien alto, digamos. No me parece demasiado jugado pensar que de tanto que le gustó no quiso tocarla. En todo caso fue el único que no la tocó, porque todos los demás la manosearon a la película de una manera, pero tremenda. Es otra cosa interesante, se supone que él cortaba las películas de alemanas que se estrenaban acá, pero justo esta, que era una de las más largas de todas, no la cortó. Yo lo asocio también a este entusiasmo que él tenía por la película, y cuando además Metrópolis la estaban cortando al mismo tiempo en todas partes del mundo, ¿no? Y no solo no la cortó, sino que la alargó, le puso un pedacito más, le inventó el intertítulo de ese final, y Metrópolis fue más grande que nunca porque hubo amor entre los hombres, y trasladó una toma que tendría que haber estado al principio, en el segundo o tercer acto, no me acuerdo en dónde, al final. Con lo cual, esto no está presente en la versión de Frisland, te da la idea de que Metrópolis ha sido reconstruida y vuelve a su vida normal. Torres Ríos ocupaba un lugar en la empresa que en Excelsior aparece definido como jefe de publicidad. Es el tipo que se tiene que ocupar, digamos, de redactar los avisos, por ejemplo, para las películas que va a estrenar la empresa. Además de ser el papá de Leopoldo Torre Nilsson, fue un director muy importante del periodo sonoro nuestro, pero que en la década del 20 se dedicaba a hacer justamente este remontaje de películas mudas. Y al mismo tiempo, y esto dicho por el propio Torres Ríos, que una de las misiones de él en ese rol era adaptar, digamos, las películas alemanas al gusto del público argentino. Y como parte de ese ejercicio, por supuesto, también tenía que dedicarse a hacer los intertítulos, ¿no? Los intertítulos están en español y han sido traducidos a un español argentino. Yo siempre digo que son títulos tangueros. Anuncia para la temporada 27. Después decide estrenar primero Fausto y guardarse Metrópolis para la temporada 28. La estrena en la temporada 28, no le va tan bien como él pensaba, y luego le perdemos el rastro a la copia hasta que en el 42 aparece en manos de un coleccionista que se llamaba Manuel Peña Rodríguez, que además era productor de cine, es otro tipo para mí tan interesante como Wilson. Es un hombre que también tuvo una trayectoria dentro de la cultura argentina, nació en España, vino bastante joven y fue crítico, un hombre que marcó una época dentro de la crítica, dentro de La Nación, fue un orientador
hasta que después se dedicó a la producción. Me daba la impresión de que era una persona que amaba mucho el cine, que armó una cinemateca y que aparte trató de mantener el material. Eso es una virtud extraordinaria, sobre todo en esa época, cuando nadie le daba valor a todo esto. La copia está en manos de Peña Rodríguez hasta 1969, una cosa así, 68, 69, cuando él se enferma y pide un préstamo al Fondo Nacional de las Artes que luego no puede devolver, y entonces a cambio de ese préstamo él entrega su colección, sabiendo ya que se iba a morir. ¿Por qué se perdió el negativo de Berlín? Porque una vez que la UFA empezó a cortar, cortó sobre el negativo, no hizo un negativo nuevo. En ese momento puede ser que los cortes los hayan guardado, pero después vino la guerra y liquidó ese negativo y los cortes y todo. Es decir, nunca más se encontró nada parecido a un negativo de Metrópolis en Alemania. La colección de Manuel Peña Rodríguez son copias positivas en 35 milímetros en soporte nitrato, que es el soporte en el que se filmaron todas las películas hasta la década del 50. En general, la política de los archivos hoy por hoy es que el nitrato debe conservarse por muchas razones. Una es porque la calidad de imágenes es realmente superior a cualquier otra, pero andando el tiempo empieza a deteriorarse e incluso puede, en algunos casos, entrar en combustión espontánea y hasta explotar. Y en vista de lo peligroso que resultaba, las copias en nitrato se transferían a material de seguridad y se destruían. Peña Rodríguez conservó el nitrato, pero cuando murió y su colección pasó a manos del Fondo Nacional de las Artes, el Fondo Nacional de las Artes, que además no es un archivo, por lo cual no contaba con bóvedas ni depósitos adecuados, decidió transferir el nitrato y destruirlo. Porque el presupuesto no les daba para hacer un transfer a 35 milímetros, lo hicieron a 16 milímetros. Fue una decisión totalmente comprensible. Me dirigí al Fondo Nacional de las Artes para ver qué se podía hacer, si me daban un permiso para poder revisar el material en forma ad honorem. Honestamente, Metrópolis esa no la vi. Yo nunca me hubiera dado cuenta de que la película era ni más larga ni más corta, porque era la única película que había visto, es decir, no conocía otra yo. Cuando llegué ahí, yo me encontré con la sorpresa que las películas originales de 35 habían sido reducidas a 16 milímetros. El nitrato después habían decidido quemarlo y que lo habían hecho en los bosques de Palermo. Según parece, llevaban bolsas de películas, pondrían 30, 40 o 50, porque si no serían unas llamas terribles, y les prendían fuego. Eso fue el fin de la colección en 35 milímetros nitrato. This comes from a 16 millimeter negative, and by now I know that the original 35 nitrate print was destroyed. En el 74 se les ocurrió hacer al Fondo Nacional de las Artes un programa que ingeniosamente se llamó el Cine y el Fondo Nacional de las Artes, y no tuvieron mejor idea que dárselo a Mogliabar para compaginar. Era un convenio que había hecho el Fondo Nacional de las Artes y el Canal 7 para emitir algunos momentos de esa cineteca de Peña Rodríguez. Y Moglia lo que hacía era versiones de 1 hora, 50 minutos más o menos. Todo eso tenía un relato en off que iba contando lo que pasaba. ¿Por qué? Porque para resumir, Moglia lo que hacía era sacar los intertítulos. Y él armaba historias. En la mayoría de los casos le ponía 2 voces en off. Y el tipo cortaba el negativo. Están en latas aparte guardados los cortes. Entonces hay algunas copias de la colección de Peña Rodríguez que son rompecabezas. Creo que hay una vanguardia entre los historiadores representada por Patalas a partir de fines de los 60, debe ser una cosa así, que tiene plena conciencia que la película la película que se está viendo no es la película original. Lo primero que nota es que el argumento original no es el que él está viendo en las películas. O sea, consigue la novela, se da cuenta de que la novela habla de personajes que no están, de situaciones que
que están invertidas, como la que decíamos antes, o de cosas que en la película no se ven. Entonces trata de reconstruir la estructura argumental original, la estructura narrativa original de Metrópolis. A Giorgio Moroder se le ocurre reestrenar Metrópolis con una banda de sonido nueva, y esto lo ve Patalas como una oportunidad para trabajar en una versión más cercana a la original. Moroder creo que estrena o reestrena en el año 84, una cosa así. Esa versión para el propio Patalas fue muy importante porque renovó el interés en Metrópolis. Y como Patalas dijo muy bien, con ese reestreno, la película la terminó viendo mucha más gente de la que lo habían visto en 40 años en cinematecas y en funciones especiales. Patalas aprovecha la oportunidad para, digamos, conseguir recursos para esa investigación que él venía haciendo. Moroder en ese sentido fue respetuoso porque arranca su versión diciendo que la película está incompleta. Ese primer contacto con la historia de Metrópolis se da en esa época, en el año 84, 85. Yo creo que ya a partir del 84 había plena conciencia, así por la repercusión que la versión de Moroder tuvo, que la película estaba incompleta. De hecho, yo me enteré que estaba incompleta ahí. La estructura la recupera Patalas, en parte gracias a la plata de Moroder, para su versión, que él siempre denomina un borrador, en donde lo que falta lo reemplaza con textos. Lo que aporta la versión argentina es la confirmación de las hipótesis de Patalas. En un 95% es correcta la versión esa. Hay algunas diferencias sutiles. Es ist ein bisschen verblüffend, was ja wohl auch war, was Sie es mit dem Ansatz falsch Monitoren zugleich geschaut haben. Dass es so sehr entspricht, unsere Rekonstruktion schon dem entspricht, was dann hier von Haus aus gewesen ist. The person who tipped me about this knew probably since 1986 that this print probably contained some of the missing scenes. Soy Alejandro Samaritano, soy el hijo de Salvador Samaritano, el fundador del Cine Club Núcleo. El Cine Club Núcleo era un grupo de amigos que tenían intenciones de ver películas alternativas a las que llegaban normalmente. En el 88 trabajo para Samaritano en el Cine Club Núcleo. Emilio Villalba Welch era el director del Fondo Nacional de las Artes. A Emilio se le ocurre en un momento que la colección Peña Rodríguez la tiene que aprovechar una entidad que tenga buenos ciclos de revisión. Entonces a Emilio se le ocurre decirle a Samaritano que él le quiere donar a Núcleo la colección Peña Rodríguez. Entonces Salvador me dice, bueno, te van a dar una lista con el material. Yo lo llamo a Salvador y le digo, bueno, encontrémonos y usted me cuenta de qué se trata esto. Y vamos viendo en la lista las distintas películas de Peña Rodríguez. Cuando llegamos a Metrópolis dice, bueno, Metrópolis, esta función no me la olvido nunca más. La anécdota más graciosa, y creo que a partir de esto se genera el descubrimiento de que era una copia completa, que esa película se proyectaba en el Cine Libertador. La copia parece que flameaba en la ventanilla. Entonces este se fue a la cabina del Cine Libertador y con el dedo se puso a sujetar el presor de la ventanilla. Mi viejo dice, me quedó el dedo mocho, estuve como 2 horas y media sosteniendo la ventana. Y yo primero me río y pienso que es una exageración de Salvador, porque el Metrópolis dura 90, 100 minutos. No, 2 horas y media. Me dice, no sabés cómo me quedó el dedo, no me voy a olvidar nunca mientras viva. Y a partir de esta anécdota que Salvador le contaba a Fernando, surgió la idea de empezar a rastrear esa copia. Y bueno, entonces me dediqué a ratificar mis suposiciones. ¿Qué empresa la había distribuido acá? Bueno, averiguo que era Terra, averiguo la fecha de estreno, averiguo que eran 15 actos, digamos, había como todo me llevaba a ratificar lo que yo pensaba. Busqué todo lo que podía buscar hasta donde llegué. Fui como sumando datos, pero siempre sin poder confirmarlo. En algún momento el Fondo Nacional de las Artes se le ofreció a la colección de Cine Club Núcleo. Y aparentemente alguien del fondo descubre que el fondo no puede, una entidad pública no le puede donar nada a una entidad privada, entonces ninguna donación. Y ahí yo dije, bueno, chao, o sea, nunca más voy a poder ver esto. Entonces
Entonces esas copias pasaron después, en lugar de ir al Cine Club Núcleo, fueron al Museo del Cine. Recién en el 98 yo me entero por Paraná Sendros que la colección de Peña Rodríguez que estaba en el Fondo Nacional de las Artes había pasado al museo. El bloque de películas llegó en la década del 90 como donación del Fondo Nacional de las Artes. Y entonces lo voy a ver en ese momento creo que era Poirier, el director del museo, y lo que me dicen es que todo muy lindo, pero que la colección está embalada, junto con otras colecciones del museo, porque se están por mudar del edificio de la calle Sarmiento a un edificio mejor en otro lado. Bueno, está bien, no se puede ver, no se puede ver. Después se va a Poirier, viene Blaustein. En el 2004 nos encontramos en algún lado y me dice, che, mirá que en el museo tenemos unos negativos de películas mudas argentinas, y le recuerdo a Coco el tema de Metrópolis. En esta colección hay un material que tenemos que ver urgente, que es una versión completa de Metrópolis, viste que Metrópolis, y le cuento todo. Y me dice, bueno, le voy a decir a los chicos que averigüen a ver si la podés ver y me decís si eso no es. Me dice, mirá, pregunté y me dicen que ya la colección está toda embalada porque de acá, viste que nos tenemos que ir a Barracas. Y dije, bueno, es un karma esto, entonces nunca voy a poder ver esta copia si es que todavía existe. Yo asumí la dirección del Museo del Cine de Buenos Aires en enero del 2008. Y este año, en abril, me vine a ver Paula para ver si podíamos renovar los convenios de colaboración que teníamos con Blaustein en el museo. Y yo digo, sí, no hay problema, pero quiero ver esto y esto y esto y esto. Y Paula conocía la historia. Era una historia que yo había conocido bien porque la había vivido en el momento en el que Fernando estuvo más activamente tratando de acercarse a esa copia de Metrópolis, que fue a principios de la década del 90. Entonces me creyó de inmediato. La ventaja fue que no tenía que convencer. Nos sentamos a tomar un café y tomamos la decisión de entrar a meternos en la colección. Me dijo, acá está la lata. Bueno, me la llevé, la miré un poquito, digamos, reconocí imágenes que no había visto nunca en el negativo, pero lo que me terminó de convencer a los 10-15 minutos fueron los intertítulos, porque había intertítulos de las escenas que están perdidas. A esa altura ya las escenas perdidas uno se las conocía de memoria, porque ya estaba la reconstrucción de Patalas, porque ya había, digamos, mucha más información que la que yo podía tener en el 88. Y me acuerdo que fui a la oficina de Paula, me la crucé, que me pregunta, ¿ahí es? Y yo digo, es. Y ya, eso fue. En esta colección de Manuel Peña Rodríguez no solamente apareció una versión de Metrópolis, hemos encontrado ya 3 películas mudas argentinas que estaban perdidas. En realidad solo queda un puñado de películas argentinas mudas, una decena. Entonces encontrar 13 como encontrar 25, 30% más de lo que hay, es que es mucho. Largometrajes, un cortometraje de Ferreira, y todavía van a seguir apareciendo cosas. Para mí, directora del Museo de Cine de la Ciudad de Buenos Aires, la aparición de las películas argentinas es hasta casi un poco más emocionante que encontrar Metrópolis. En esta copia lo que hay no solamente son secuencias completas nuevas, sino además planos que no están en la otra versión. ¿Se pueden bajar un poquito las luces? ¿Tenés que le acomodemos los micrófonos acá? Sí, buenísimo, sí, lo acomodamos nosotros. ¿Nos hace falta con el audio? Sin audio la película. Sin audio. Muda, no sin audio. Uno de los afiches promocionales de la película lista la cantidad, los números para Metrópolis. Entre las cosas que dicen que bueno, que utilizaron 750 chicos en esta escena. En esta versión hay mucha más agua y hay muchos más chicos.
Lo primero que a mí se me ocurrió cuando sucede esto es, esta película tiene que volver a Alemania, de eso nunca tuve duda, ¿no? Ofrecimos nuestros conocimientos y nuestra presencia para mediar, para que el encuentro entre el Museo del Cine y la Fundación Murnau pudiera ser lo más ágil, lo más fácil posible para llegar a un acuerdo. Ja, seit meinem ersten Besuch im letzten Jahr im August ist halt viel Zeit vergangen. Las negociaciones con los alemanes fueron un placer. Lo que no fue tan placentero fueron las negociaciones burocráticas que fueron necesarias para poder mandar la película. Wir haben Kontakte geknüpft nach Buenos Aires. Wir haben mit Paula im Kontakt gestanden, mit dem Goethe-Institut, mit dem Auswärtigen Amt und auch mit German Films. Und alle Leute haben versucht, uns zu helfen, damit dieser Vertrag unterschrieben wird und wir das Material nach Deutschland bekommen können, um den Film zu restaurieren. Das war unser großes Anliegen. Und das ist ja auch das, was man erwartet von unserer Stiftung. Con la Fundación Murnau a la vez había que hacerles entender que los trámites en Argentina duran unos meses, que el verano es el verano, que todo cierra. Hat Herr Minister Lombardi und Paula uns ihre Wünsche offeriert, was sozusagen die Gegenleistungen sind. La idea es que la Fundación Murnau nos va a ayudar a la preservación de 3 o 4 títulos de cine mudo argentino que tiene el museo y que son muy valiosos. Y bueno, y nos van a entregar una copia nueva de Metrópolis, restaurada y completa. Se hizo una ceremonia en el despacho del ministro de Cultura. Y ese es el convenio que se firmó entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Murnau, que permitió finalmente la salida de la copia hacia Alemania para iniciar el proceso de restauración. Lo que los alemanes van a poder hacer es reconstruir una Metrópolis que se va a acercar, más que la versión que existe hasta ahora, a la concepción original de Lang. Básicamente porque me parece que lo que va a pasar acá es que los alemanes van a tomar de la versión esta las escenas que les faltan. Pero toda la versión, en realidad, es una versión autónoma en sí misma. El problema esencial es que en el cine mudo, no solamente en Alemania, sino prácticamente en todos los países, se rodaban las películas varias veces. O sea, se hacían diversos negativos para la exportación. Y esos negativos no se hacían duplicando un negativo único, sino que la película se rodaba, incluso con varias cámaras, para tener una versión, pues, por ejemplo, para los Estados Unidos, una versión para Europa. El hecho de tener un par de cámaras significaba encuadros diferentes. Las películas no eran iguales, pero muchas veces se cambiaban los objetivos, entonces esas versiones eran todavía más distintas. Pero al mismo tiempo, para tener varias versiones, había que volver a rodar y la interpretación cambiaba. Y a veces se aprovechaba para cambiar cosas en el decorado, incluso para despedir a un actor secundario que no estaba muy bien y cambiarlo. Eso quiere decir que de pronto de una misma película podemos tener versiones distintas que tienen distinta interpretación, distinto ritmo, a veces distinto montaje. Lo que se ha encontrado con la Metrópolis argentina no solamente son fragmentos nuevos de la película, sino una película diferente, con otra interpretación, otro ritmo. Hay tomas distintas en un 80%. En términos de gramática cinematográfica es lo mismo, porque vos la comparás con la versión de Patalas y se corresponden toma por toma. Lo que ocurre es que la toma de lo que Patalas tiene, de lo que Patalas encontró en el resto del mundo, casi siempre es distinto de lo que encontramos acá. Entonces, el primer plano es el mismo y dura lo mismo que dura en la versión de Patala. Pero eso es una toma distinta, es una segunda toma de la misma cosa. Gracias a la comparación de estas versiones podemos entender cómo la película se rodó o qué decisiones se tomaban durante el rodaje. Y podemos ver cómo se modifica, por ejemplo, la interpretación. Y nos damos cuenta que hay a lo mejor un director detrás que está diciendo no, así no, tienes que hacerlo así. Para mí lo que está clarísimo es que no solamente se tiene que reconstruir la película alemana utilizando esos fragmentos, sino que se tiene que restaurar la versión argentina. Y
que tenemos la ocasión de ver la película como se vio en los años 20 en toda Latinoamérica, por ejemplo. Por esa razón es que el negativo que encontramos no se va a Alemania y se queda, simplemente viaja para prestárselo, para que ellos puedan escanearlo y tener las imágenes que a ellos les faltan para su versión. Die Bedeutung von Metropolis für die Filmgeschichte ist, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Der Film ist, glaube ich, das kann man sagen, das Meisterwerk von Fritz Lang schlechthin. La debo haber visto 25 veces en mi vida o 30 y no me canso. Es tremendamente influyente y que esa influencia es determinante de su importancia. Die historische Bedeutung des Fundes kann man, da würde ich jetzt sagen, gibt dem Film, was der Film mal war, zurück, nämlich dass es ein Fritz-Lang-Film ist. Es war ja kein Fritz-Lang-Film, sondern es war ein Film, an dem jemand herumgeschnibbelt hat, anders als Fritz Lang das gewollt hat. Und nun ist es wieder ein Fritz-Lang-Film. Die einzelnen Aufnahmen möglicherweise abweichen, muss man sagen, dass vom Schnitt her das vollständiger und authentischer ist als irgendwas, was wir sonst gehabt haben. Para la versión norteamericana, el científico es un científico loco. En cambio, para Alemania no, es un poco mago, está visto de otra manera el personaje. Ahora, con lo que se ha encontrado, sabemos que tanto el magnate, digamos, y este científico han estado enamorados de la misma mujer. Y eso hace también que tengan una relación especial. Indudablemente hay un odio contenido ahí, ¿no? Y lo que aporta es la fuerza tremenda, digamos, de las escenas de masas, por un lado, y por otro lado tenés, mucho más desarrollado que antes, lo que es la vida cotidiana en Metrópolis. Hasta ahora no se había visto nunca un interior de una casa común, pero acá ves el interior de un automóvil, ves el interior del departamento de Josafat, los ascensores, ¿no? Ves cosas que hacen a cómo vive la gente en esa ciudad hipotética, digamos, en esa ciudad del futuro, y que hasta este momento no se habían visto. Se convierte en una película coral al estilo de las otras de Fritz Lang mudas, y donde además se trata de una película en la que lo fundamental es la interacción entre hombres. Son distintos tipos de relaciones entre hombres. La versión Paramount la convierte en un romance, y lo central es la relación entre María y Freder, además de Freder con su padre, ¿no? Pero aquí es claramente una relación entre hombres de distintas jerarquías. Lo que tenía de interés enorme es darte cuenta que aunque estén pasando los años y todo el mundo considere que las cosas están súper perdidas, en el cine todavía tienes sorpresas y todavía están apareciendo cosas y seguirán apareciendo. Y entonces eso te da muchos ánimos, sobre todo si te dedicas a la restauración. Pues claro, cuando aparece un material así, pues eres súper feliz, o sea, se te cae la baba y eres como un niño pequeño y dices, por fin he visto esto, que pensaba que me iba a morir y nunca iba a ver, o sea. El 50% de todo el cine sonoro, de la producción sonora de cine está perdida, y más entre el 80 y el 90% de toda la producción de cine mudo está perdida. Entonces la noticia de Metrópolis también sirve para esto, ¿no? Crear conciencia respecto a que nuestra memoria, la memoria audiovisual es, creo yo, el registro más importante histórico del siglo XX. Sin el registro en imágenes, creo yo que se pierde una parte fundamental de lo que el siglo XX fue. Y la conciencia de que en realidad la memoria audiovisual del siglo XX se está perdiendo, o si no se perdió ya, es algo que es necesario construir, y es necesario llamar la atención todo lo que se pueda sobre eso. Entonces también lo de Metrópolis a mí me pareció como una oportunidad para eso. Pasada la emoción que tenía que ver con lo personal, y esto es algo que digamos, me voy a dormir a la noche, me apoyo la cabeza en la almohada y digo, yo encontré Metrópolis, yo encontré Metrópolis, yo encontré Metrópolis.